Es un placer estar otra vez aquí en ese plan discutiendo estos temas que nos son tan cercanos. Yo creo, o sea, después de escuchar a Félix Peña, su presentación optimista, yo creo que va a haber un cierto contraste. Yo no soy tan optimista y tampoco, yo voy a tratar de hacer una presentación más bien analítica y menos orientada hacia sugerencias y recomendaciones de lo que se debería hacer y de lo que no se hace, pero se debería hacer. Yo voy a mirar, al final tengo 2 o 3 comentarios que me son sugeridos por las presentaciones de los representantes de México y Perú, pero esencialmente yo voy a mirar lo que pasó, desde dónde estamos y lo que está pasando en Brasil. Yo creo que la contribución que puedo dar aquí es esta, mucho más que de decir que pienso yo de la Alianza del Pacífico. Yo comparto con Félix la idea que los modelos de integración, de discusión, de ese tema de la década de 90 de alguna manera se agotaron y hay que renovar eso. Pero no, yo no creo, yo creo que soy menos optimista que Félix en relación a Mercosur. Yo creo que en verdad lo que vuelve un poco en el tiempo de una manera muy estilizada, es decir, como veo lo que pasó en la primera década del siglo en América del Sur, y también me voy a restringir a Sudamérica en este campo de integración económica. Yo creo que pasó, muy sencillamente en algunos puntos, pasó el fin de la convergencia liberal de los 90. Es decir, en los 90 todos los países miraban hacia tenían una estrategia de liberalización bastante diferente según los países, no fue lo mismo. La gente que le gusta llamar todo el neoliberal no quiere ver que hubo bastantes diferencias entre lo que hicieron los países en los 90, pero la perspectiva, la dirección era una dirección de liberalización de la economía, de integración más profunda al mercado internacional. Esta convergencia desaparece en la primera década del siglo. Algunos países sostienen la opción liberal, profundizan la opción liberal básicamente a través de acuerdos hacia el resto del mundo, Europa y Estados Unidos y Asia también. Y otros países de alguna manera optan por una revisión del modelo liberal. Y es lo que pasa en Brasil, en Argentina, y también los matices nacionales son muy importantes. Es decir, Argentina durante los 90 fue la más maximalista de las economías en las reformas liberales. En los primeros años de la década de nuevo siglo es el más proteccionista de los proteccionistas. Brasil ha sido menos liberal en los 90 y también, comparación con Argentina, menos proteccionista en la primera década del siglo. Pero esto fue importante y más allá de una divergencia que sería perfectamente comprensible dentro del marco de la democracia de nuestros países, que algunos países hayan elegido gobiernos más a izquierda y otros mantengan una preferencia por gobiernos más centro-derecha o derecha, francamente. Esto es absolutamente normal. El problema es que de alguna manera la agenda política, contaminó la agenda económica de nuestros países, contaminó la agenda de integración. Y eso me parece serio, es decir, que lo que se veía como opción política se vio muchas veces como opción exclusiva y se demonizó la opción de los otros países que estaban en el otro campo en términos de política económica. Y eso pasó, por ejemplo, claramente entre Venezuela y Colombia, para tomar el ejemplo más sencillo, pero hay otros casos también. Y yo creo que el hecho que la política, que las opciones políticas de los países hayan contaminado la agenda de integración y de comercio, ayuda a explicar, por ejemplo, esto. Félix dijo con toda razón, hay que de alguna manera revitalizar la ALADI, hay que buscar. Tiene razón, pero ALADI, ¿por qué paralizó ALADI? ¿Qué pasó con ALADI? ALADI tenía, en mediados de los años de primera década del siglo, ALADI tenía definido con bastante claridad en el aspecto técnico una estrategia de
crear una área de libre comercio en América del Sur y con México, entre los países de ALADI. Y esto fue bloqueado dentro de ALADI. Fue bloqueado por algunos países que no querían eso. Esta es la historia. Yo no me detengo ahí porque no es necesario. Esta es la historia, le pregunte a cualquier una persona de ALADI, va a explicar, sí, porque Venezuela y Bolivia no lo querían. No lo han dejado pasar. Y fue así. Y se paró todo un proyecto que tenía. El tema de reglas de origen, la gente de BID vino a asesorar y había, ¿cómo se llama? No me recuerdo el técnico de BID, que era un técnico especialista en reglas de origen, pero tenía un esquema todo definido que sería reglas de origen para ALADI. Nosotros trabajamos con otros expertos, yo mismo trabajé con expertos de otros países en un esquema de degradación que le permitiera hacer convergir todos los acuerdos que estaban firmados en un horizonte de 10 años, y todo eso está ahí. Está ahí hecho y nada pasó. Nada pasó. Y si nada pasó es porque algo sucedió. Es decir, porque no hizo falta la voluntad política. No sé, yo me gusta el término voluntad política, pero de verdad lo que pasó es que había divergencias insanables en aquel momento y se optó por dejar la cosa ahí parada. Y yo creo que lo que tenemos hoy en nuestra región, en Sudamérica me refiero específicamente, es un poco la cristalización de estas evoluciones. De un lado tenemos la Alianza del Pacífico, y la Alianza del Pacífico es el aboutissement, como dicen los franceses, donde llegó este movimiento de integración más profunda de los países liberales del mundo, y están ahí con un proyecto. Podemos discutir el proyecto, podemos cuestionar, podemos poner algunos puntos de interrogación, y con razón me parece, pero están ahí, están en una vía de discusión, de negociación, que me parece muy interesante. Y del otro lado, y ahí me perdone Félix, no lo voy a oponer en el sentido de uno contra el otro, pero comparar sí, y lo voy a comparar, y la comparación no puede más que mostrar la diferencia y quizá la divergencia de enfoque. Y del otro lado está el Mercosur. Claro que el Mercosur tiene un substrato político muy importante, que está ahí vinculado a la vuelta de la democracia en nuestro país en los 80, en la segunda mitad de los 80, y esto no está cuestionado, y esto es importante. Pero la dimensión económica del Mercosur se ha desdibujado completamente. ¿No? El Mercosur no ha avanzado, sigue siendo una zona de libre comercio que funciona bien, es decir, a pesar de las restricciones de Argentina, a pesar de las restricciones que Brasil con mucho más discreción impone también al comercio intra-Mercosur, sin hacer tanto ruido como hace Argentina, pero también tiene sus restricciones. Es una cuestión de estilo. Él dice que Argentina va a ser campeón del mundo. Yo no digo nada. Yo espero a ver qué va a pasar. No creo que necesariamente va a ser Brasil. Yo no digo nada, solamente. Pero en junio, en julio, a ver, ¿no? Puede ser España, puede ser Colombia, que tiene un equipo nacional espectacular. Entonces, yo estoy moderando. Claro. No pasemos a fútbol. Porque no va a funcionar. Está bien, dejemos de lado. Pero creo que hay muchas restricciones. Pero más allá de restricciones, yo creo que hay un abandono de lo que fue un proyecto económico de integración. Y ahí no me refiero al hecho que hayamos llegado a un mercado común, ese tipo de... No, simplemente hemos dejado de lado la agenda de integración económica en el Mercosur. Yo creo que ese es un hecho. Porque lo hemos hecho, se puede escribir páginas y libros sobre eso, ya lo hemos hecho, pero no vale la pena volver a eso. Yo creo de tal manera que yo creo que en el cuadro actual, pensando desde Brasil, ¿qué capacidad tiene un proceso como ese de la Alianza del Pacífico de influenciar, yo no diría de influenciar la política económica de Brasil? Brasil es un país muy grande, es un país muy cerrado, es un país muy poco permeable a lo que viene del mundo. Es decir, lo que puede cambiar la política económica en Brasil son factores endógenos, son factores endógenos. Es decir, si Brasil, a través de un debate político sobre política económica doméstica, se está convencido que tiene que cambiar, puede cambiar. Pero no es porque se creó un movimiento ahí en el Pacífico de integración que
policymakers brasileños van a decir, tenemos que cambiar porque están haciendo eso y tal, ¿no? Eso no se engañe, eso no sucede en Brasil. Eso no pasa en Brasil. Brasil es un país continental, vuelvo a repetir, cerrado, y donde más allá de eso, la tradición proteccionista tiene una legitimidad política grande, que le guste o no a uno. A mí no me gusta, para decirles mi opinión personal, pero es así. Es la protección, al proteccionismo se atribuye en Brasil el éxito en la industrialización, un éxito prácticamente único en América Latina, y de alguna manera este sigue siendo el paradigma vigente, dominante, hegemónico en Brasil. ¿No? Hay algunos cambios, sí, hay algunos temblores ahí en esta estabilidad del proteccionismo en Brasil. Yo diría que sí, yo me voy a referir en eso. Yo creo que no, mi tema era la alianza, y ahí llego a la Alianza del Pacífico, la perspectiva brasilera. No hay una perspectiva brasilera sobre la Alianza del Pacífico. Hay seguramente perspectivas brasileras, en el plural, sobre lo que está pasando en el mundo, sobre la Alianza del Pacífico, pero también sobre el TPP, sobre el TTIP, y sobre todo poniendo todo junto sobre el hecho que las negociaciones no multilaterales han vuelto a la agenda de muchos países y han vuelto a la agenda de países que son actores de primera grandeza en el comercio y en la economía internacional. Hay una percepción, empieza a haber una percepción sobre esto, ¿no? Para muchos eso significa que Brasil debe repensar su estrategia de inserción internacional. Para otros no. Para otros estos son hechos que no hay ninguna seguridad de que las negociaciones van a concluir con éxito. Hay mucho escepticismo en relación a eso también. Pero para algunos, de alguna manera, yo creo que más que la Alianza del Pacífico aisladamente, yo diría que Alianza del Pacífico, TPP, TTIP, dificultades en lo multilateral, a pesar de lo de Bali del fin de semana, todos saben que lo de Bali fue como un compromiso mínimo para poder no poner en crisis definitiva el multilateralismo, y quizás no le costaría tanto a la gente aceptar ahí un acuerdo hay un componente político quizás en este acuerdo de Bali, que me parece muy, muy saludable, pero me parece tan evidente cuanto este elemento político estuvo presente en el lanzamiento de la ronda Doha, también 2 meses después del 11 de septiembre en Nueva York. Entonces, creo que volvió a un tema político y esto empujó Bali, pero el multilateralismo vive un periodo de dificultades. El multilateralismo, como ustedes saben, es el terreno elegido por la política exterior brasilera y por la política exterior económica brasilera para hacer valer sus intereses. Brasil no se siente cómodo en las negociaciones preferenciales de comercio, pero todo eso de alguna manera está un poco en cuestión por 2 factores. El primer factor es ese al cual me referí recientemente, que es el hecho que hay un movimiento de vuelta de los acuerdos preferenciales de comercio. Y esto ha estado ausente en los últimos 10 años. No se ha negociado prácticamente ningún acuerdo relevante de libre comercio en los últimos 10 años, exceptuado los acuerdos firmados por Corea, que tiene mucho más que ver con la estrategia coreana que con otra cosa. Acuerdo de Corea con Estados Unidos, de acuerdo de Corea con Unión Europea. Ahora se firmó un acuerdo Canadá-Unión Europea, están ahí negociando el TPP, el TTIP entre Estados Unidos y Unión Europea, y en nuestra región está la Alianza del Pacífico. Eso produce alguna reflexión. Esto es un elemento que produce alguna reflexión en Brasil y algún debate de política económica. Y el debate que llega es un poco porque Brasil empieza a sentirse aislado en el escenario internacional.
hay una percepción de que ante un movimiento en que los países buscan ponerse juntos, arreglar reglas comunes, liberalización del comercio, Brasil está al margen de eso. Para algunos en Brasil la culpa está a mi izquierda, son los argentinos, no Félix, pero los argentinos. ¿No? Son los argentinos, son los compromisos de Brasil con Mercosur los que no nos permiten hacer acuerdos con otros países. Yo creo que esto es un alibi, es una disculpa, ¿no? Si Brasil quiere, y yo creo que dentro de Mercosur se puede perfectamente negociar eso, Brasil puede hacer acuerdos con otros países si quiere. El problema es, ¿quiere Brasil hacer acuerdos con otros países? ¿Quiere Brasil abrirse al mundo? Y ahí yo creo que está el segundo elemento que puede impulsar algún tipo de cambio en esta tradición proteccionista de Brasil en el escenario internacional. Y ese segundo factor es endógeno. Hay una sensación de agotamiento del modelo proteccionista. Claro, hay una sensación de agotamiento del modelo proteccionista como modelo que ayuda al crecimiento y que ayuda a la industria en Brasil. Hay una percepción que por la primera vez en Brasil yo diría que hay un acercamiento entre la discusión de crecimiento económico y la discusión de inserción internacional de Brasil. Y esto es bastante interesante. Yo creo que no es una visión mayoritaria, al revés, es una visión claramente minoritaria, pero es una visión que de alguna manera contamina la discusión pública, contamina positivamente a mi ver la discusión pública, la discusión de política en Brasil, y también bastante positivo porque estamos en víspera de una campaña presidencial en 2014 en Brasil. Entonces ahí yo creo que hay ¿Y por qué la gente empieza a se dar cuenta que quizás el modelo de desarrollo que se implementa en Brasil en nombre de la defensa de la industria no funciona? En verdad, si uno mira lo que pasó en los últimos 2 años del gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, fue una retomada muy fuerte de la tradición proteccionista y intervencionista del Estado en la economía, con una fuerte distribución de subsidios a la industria, todo eso en nombre de proteger la industria que estaría amenazada por la competencia y sobre todo por la competencia china en el mercado doméstico. Entonces, proteccionismo arancelario, proteccionismo en el campo de inversiones, con una multitud de instrumentos orientados hacia aumentar el contenido nacional de las inversiones, discriminando contra los importados y contra la producción externa. Y esto fue... Como en fútbol, 3 minutos adicionales. Ok, 3 minutos, gracias. Y entonces una fuerte intervención del Estado que cuando uno compara lo que está cantidad de instrumentos puestos en práctica por el gobierno y los resultados, es chocante. Los resultados fueron de una mediocridad atroz, ¿no? Brasil ha crecido 1% el año pasado, va a crecer 2,3% este año y menos que 2% en el año 2014. La industria sigue perdiendo market share en su mercado doméstico, no ha esbozado una reacción importante del lado de las exportaciones a pesar de la devaluación del real en los últimos meses. Es un fracaso, es decir, un fracaso casi absoluto lo que pasó. Y yo diría un fracaso utilizando como criterio el objetivo de la política, que era precisamente dinamizar la industria, poner la industria en condiciones de enfrentar la competencia externa y modernizarse y salir adelante. Entonces no funcionó. Entonces yo creo que, para sintetizar y para concluir, poniendo junto esta constatación del fracaso de la política que trae de vuelta los elementos más marcantes del intervencionismo y del proteccionismo en nombre de la industria, poniendo junto eso, el fracaso de este movimiento fuerte en la política económica doméstica. Y del otro lado, la constatación que el mundo vuelve a abrir
la caja de Pandora de la apertura económica, de la integración a través de esos acuerdos preferenciales, yo creo que empieza a haber una contestación, una visión mucho más crítica de lo que ha sido la tradición brasilera de política comercial y de política de integración al mundo. Eso no significa que todo va a cambiar, es decir, que ahora no, la política no funciona así. Es decir, no hay lo que sí yo percibo como señales interesantes a seguir. En primer lugar, yo creo que hemos asistido en los últimos 2 o 3 meses a alguna vuelta de algún pragmatismo en la política económica del gobierno brasileño. Hay una preocupación con el desajuste fiscal que se ha producido a raíz de este intervencionismo de los últimos años. Y hay en el foro externo también algunas señales. Dilma Rousseff estuvo hace un mes, creo, a Perú, y ahí llevó una agenda esencialmente económica, de integración más grande entre Perú y Brasil, de inversión de Brasil en Perú. Un otro aspecto, el gobierno ha empujado al sector privado a presentar una oferta de liberalización de bienes en las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Hay eso también que es interesante, yo diría inesperado para mí. Yo no esperaría del gobierno este movimiento más fuerte de presionar, poner bajo presión el sector privado brasileño para que presentaran una oferta decente, ¿no?, de cerca del 90% de los bienes a Unión Europea. Y en el sector empresario también algunos movimientos interesantes. Hay un poco más esquizofrénico, porque cuando uno mira las declaraciones de los dirigentes de la Confederación Nacional de la Industria, de la Fiesp, parecieron como si hubieran convertido al liberalismo más completo. Pero cuando se va a la discusión más específica de los acuerdos, las negociaciones, se fueron integralmente brasileños. Entonces, no tengo muy claro qué significa eso, pero seguramente significa algún cambio. Seguramente significa que hay brechas en esta frente unida empresaria en defensa del proteccionismo y del mercado interno. Para algunos sectores ya vocalizan muy claramente que lo que podríamos haber perdido con la apertura ya lo perdimos, con los chinos. Los chinos ya no invadieron, ahora mejor intentar aprovechar un poco las oportunidades fuera de Brasil. Entonces, hay ahí señales un poco contradictorias, pero novedosos en el sector empresario también. Yo diría que este bloque hegemónico que ha mantenido intacto prácticamente la estrategia política de Brasil de aislamiento en relación al resto del mundo, yo diría que este bloque se está de alguna manera fisurando en los últimos años. Lo que va a pasar en los próximos años va a depender de estas evoluciones que son estructurales, pero también va a depender de opciones de política y por lo tanto va a depender en buena medida del resultado de las elecciones presidenciales de 2014. Muchas gracias y gracias por el tiempo extra.